Muy bien. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes todavía. Ya buenas noches, ¿no? ¿Cómo estás, Yanina? ¿Cómo estás, Yorkaev? Buenas noches a todos ustedes que ya están aquí. Son pocos, pero son. Hoy día tenemos una sesión un poquito, bueno, no un poquito, sino muy ligada al ámbito de la redacción. Vamos a volver a hacer la retroalimentación del argumento por generalización. He visto que no todos, bueno, muy pocos grupos han propuesto el formato de argumento por generalización en el esquema, de acuerdo al modelo que les presenté la sesión pasada. No han colocado en las pestañas la información. Entonces, ese es un riesgo que ustedes corren porque cuando empiecen a redactar, ¿qué van a redactar? Recuerden, en los argumentos por generalización, los datos que se utilizan para redactar el párrafo son datos teóricos. No se acepta que el redactor invente los datos. Ustedes ya lo saben, ustedes han llevado el ciclo pasado este curso, bueno, perdón, han revisado este tema y saben que en el argumento por generalización no se puede generar ideas, ¿no? De manera libre, de manera así un poco subjetiva también, sino que debemos tener datos fidedignos, confiables, con el fin de proponer en la redacción, en el párrafo, esos datos. De repente parafrasearlos de alguna manera, pero no se permite que el redactor invente, ¿no? Invente los datos. Entonces, yo espero que todos ustedes tengan sus fuentes y que en un momento puedan colocar el párrafo o los párrafos correspondientes a cada una de las ideas terciarias. Otra cosa, en los argumentos por generalización, recuerden, trabajamos casos, pero los casos se convierten específicamente en contextos. ¿A qué me refiero? Cada caso hace referencia a un contexto diferente, a un país, a una región, a un continente, de repente hasta a un distrito, pero hace referencia a un contexto, ¿no? A una comunidad específica. Hay algunos grupos que no recuerdan eso y han colocado en casos ideas interminables, ¿no? Entonces, por ahí también hay que corregir. Les hice la observación en el Canvas, ¿no? Les hice la observación en el Canvas porque no es así, no es así. En el caso, en donde dice casos, en la idea secundaria uno y la 2, ahí tenemos que especificar el caso que vamos a revisar, en qué contexto se da, en qué país se da, en qué región se da o en qué comunidad se da. Ya no se olviden. Antes de empezar la sesión, así como quien no quiere la cosa, mientras esperamos a que un grupo, bueno, un grupo adicional de estudiantes, de compañeros suyos, también se pueda conectar. A ver, antes que me olvide, jóvenes, desde el día de ayer
hay estudiantes que me están comentando que no pueden ingresar al Zoom o al Canvas. Entonces, envíenles mensajes por el WhatsApp de la sección, indicándoles que para ingresar al Zoom o al Canvas deben tener su correo de la universidad abierto. Si no tienen el correo de la universidad, no van a poder ingresar, ¿no? Me parece que hay varios estudiantes que se están olvidando de ello y están queriendo ingresar de manera directa y no se puede. El sistema no los habilita. Tienen que abrir primero su correo, recuerden, su correo institucional. Bien, vamos acá, vamos a revisar esta fuente. Esta fuente habla de qué países de América Latina o en qué países se han ido dando ya las leyes pro aborto. Bueno, esto es hasta el 2018, ¿no? Un poquito, si nos venimos más acá, 2021, se aprueba el aborto en Colombia, en Ecuador, perdón, en Argentina y en México recientemente el Congreso ya aprobó el aborto a nivel de todo México, ¿no? Pero vamos a revisar esta fuente porque aquí hay algunas ideas interesantes. Bienvenidos a una nueva edición de Ella Soy, el programa de las mujeres que son noticia. El tema de hoy causa polémica no solo en América Latina, sino en el planeta entero. Se trata de un derecho que millones de mujeres reclaman, pero que sectores de la sociedad consideran un delito. El aborto es ilegal en la mayoría de países del continente, pero varias naciones avanzan hacia legislaciones que permitan a las mujeres decidir sobre su cuerpo sin exponerse a abortos clandestinos que pueden llevarlas incluso a la muerte. Uno de los países con leyes más fuertes contra el aborto es El Salvador. Conozcamos el caso de Teodora Vázquez. Teodora Vázquez fue liberada después de 10 años en una cárcel de El Salvador. En el año 2007 fue condenada a 30 años de prisión, presuntamente por haber abortado, pero logró una reducción de la pena tras apelar el caso. Sé que mi esfuerzo ha valido la pena y ahora yo estoy muy contenta de regresar nuevamente con mi familia, que durante 10 años, 7 meses estuve separada de ellas, pero ya ahora estoy con ellas nuevamente. Gracias por todo. Vázquez se ha convertido en el símbolo de la lucha de las mujeres salvadoreñas por el derecho al aborto legal. Estamos muy alegres que salió. Estamos pensando en las otras mujeres que todavía están allá por complicaciones obstétricas. Entonces estamos muy preocupados por ellas también, ¿no? Porque no es solo Teodora, son ya más de 27 mujeres ahora. Y a pesar de que países como Colombia, Perú y algunos estados de México cuentan con políticas más flexibles, en el resto de América Latina las leyes contra el aborto siguen siendo estrictas. En Brasil, Guatemala, Panamá, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Argentina y Venezuela, el aborto está prohibido, pero se permite solo cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre. Sin embargo, los protocolos de aplicación no son claros. Por otro lado, en El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, el aborto está totalmente prohibido y acarrea sanciones penales. En Chile se vive una polémica nacional hace varios meses a causa del proyecto de ley que se tramita en el Congreso. Yo decido. Soy libre ahora de yo decidir, yo decido. Ningún conservador de mierda me va a decir qué es lo que tengo que hacer con mi útero, yo decido. Y en Argentina se han presentado movilizaciones durante las últimas semanas exigiendo que se legisle y se permita el aborto legal. Hoy estamos reivindicando que las mujeres en las calles movilizadas exigimos que el Parlamento argentino trate el proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito, presentado exactamente hace 11 años atrás en el Congreso y que todavía no ha sido tratado en ninguna oportunidad. Que en la Argentina ocurre que tenemos entre 50.000 y 100.000 mujeres que son internadas año tras año producto de diferentes dificultades que surgen del aborto clandestino. Es importante tratarlo porque hay 600.000 mujeres que se practican abortos en la Argentina. Consideramos que la interrupción voluntaria del embarazo es una cuestión de salud pública, de derecho a decidir de las mujeres y de todas las identidades feminizadas, así que estamos presentes muchas para poder reclamar que le dé tratamiento. Según la Organización Mundial de la Salud, 21,6 millones de mujeres se practican abortos no seguros cada año y 47.000 mujeres mueren de complicaciones por esta causa.
Hoy contamos con dos invitadas latinoamericanas que trabajan por visibilizar la problemática del aborto clandestino y de las leyes en contra de los derechos individuales de las mujeres. Desde Costa Rica nos acompaña Margarita Salas, máster en Administración Pública, y desde Argentina nos acompaña Melina Barreto, una joven fotógrafa feminista. Bienvenidas a Ellas Hoy. Quiero empezar preguntándole a Margarita desde Costa Rica. Margarita, cuéntenos un poco más de los casos que hemos escuchado de El Salvador y qué pasa en el resto de Centroamérica con el tema del aborto. Hola, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, lo que vemos en El Salvador es algo inhumano. Es el caso de mujeres que, como diríamos popularmente, se les ha venido el embarazo, es decir, ellas tienen complicaciones que hacen que tengan abortos espontáneos y son encarceladas por esto, es decir, muchas de ellas mujeres muy pobres, otras mujeres en condiciones de mucha exclusión, de repente ven cómo se despiertan después de un sangrado muy fuerte y amanecen esposadas a una camilla de hospital, ¿no? En el caso de Costa Rica, la situación que tenemos es que, si bien es cierto, el artículo 121 del Código Penal plantea que no es punible aquel aborto que se realice para salvaguardar no solo la vida, sino la salud, la vida y la salud de las mujeres, no hay una normativa que permita implementarlo y entonces no se les brinda el acceso al derecho a las mujeres, no se aplica de forma sistemática, termina dependiendo de si al doctor o doctora se le ocurre que está bien o mal y pone a las mujeres en condiciones de riesgo. Vamos a saludar entonces también a Melina Barreto, quien se encuentra en Buenos Aires. Melina, hemos visto marchas en Argentina durante las últimas semanas y es que en ese país llevan 11 años esperando que se legisle por el aborto legal. ¿Qué es lo que piden las mujeres argentinas y cómo se vive el tema hoy en día? Hola, bueno, muchas gracias. Y bueno, acá en Argentina el aborto, como bien dijiste, es legal, entre comillas, cuando la vida de la mujer se encuentra en riesgo o también en casos de violación. No es algo realmente que se respete y que esté claro, y lo que reclamamos hoy es que el aborto sea legal simplemente porque, más allá de que hoy esté penado, no significa que no se practique, sino que hace que las mujeres ricas aborten de forma segura debido a su posición económica, y aquellas mujeres pobres que no tienen acceso a medios económicos grandes van a centros clandestinos en donde no hay condiciones de higiene, no hay condiciones de cuidado y terminan muertas o con infecciones y realmente no es algo justo, marca una desigualdad social del país y realmente el aborto hoy es un tema completamente de salud pública, no de moral, y lo que luchamos es por eso, simplemente por una igualdad de derechos y porque no haya diferencias entre mujeres de distintas clases sociales. Claro, es un tema de salud pública, es un tema de clases sociales porque afecta más a las mujeres pobres y en definitiva principalmente es un tema de género porque son las mujeres, somos las mujeres las afectadas directamente frente a decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra vida y una vida que posiblemente viene en camino. Vuelvo con Margarita para preguntarle, Margarita, ¿por qué es tan importante que el aborto se legisle y se legalice en cuanto a, por ejemplo, niñas pequeñas violadas y embarazadas, en cuanto a gestantes que el feto es incompatible con la vida fuera del útero? Porque realmente es un derecho, más allá de la decisión de la mujer, tiene que ser un derecho de salud pública que sea garantizado. Bueno, como bien menciona la compañera, aquí estamos viendo unas diferencias de clase enormes y efectivamente poder decidir sobre nuestros propios cuerpos es un tema básico de salud. El Alto Comisionado de Naciones Unidas ha planteado que es una forma de tortura forzar a las mujeres a continuar con un embarazo no deseado. Y en este sentido, en el caso de países como Costa Rica o por supuesto en el caso de países como Nicaragua o El Salvador, Honduras, cuando ni siquiera se permite el aborto terapéutico, estamos hablando de que se está forzando a mujeres que han sido violadas a continuar con el embarazo. Estamos hablando que se está forzando a niñas que han sido violadas, a mujeres cuyo embarazo ni siquiera va a ser viable porque tienen fetos que tienen condiciones que hacen que no puedan vivir fuera del útero. Entonces, vemos situaciones absurdas y de mucho control sobre el cuerpo de las mujeres. Esto es un menoscabo para nuestra vida, para nuestra salud y para nuestro desarrollo integral. Y países donde las mujeres no podemos tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos no pueden realmente llamarse democracias porque las condiciones de exclusión y de acceso a la salud son gigantescas.
El tema del aborto es polémico en todo el continente y en todo el planeta, incluso en países como Colombia y Perú e incluso Uruguay, donde la legislación es un poco más relajada, más tranquila en cuanto a esos temas. La mujer es estereotipada y casi que un tabú en cuanto al tema del aborto. Una mujer decide abortar y entonces es tachada como casi que una delincuente, por eso hay mucha invisibilidad frente a este tema. Voy a preguntarle a Melina, ella ha optado por tomar fotografías en las marchas, en este tipo de manifestaciones para visibilizar lo que pide la mujer argentina. ¿Cómo has trabajado tú para visibilizar estas solicitudes de los derechos individuales de las mujeres en Argentina? Y bueno, mediante las fotos, como dijiste, se visibiliza lo que es la lucha, y lo que yo quiero expresar es que salimos a la calle, salimos a luchar por algo que nos deben, que nos pertenece, y que mediante las marchas realmente mucha gente se moviliza, que mucha gente estamos buscando que se realice la ley, que el aborto sea legal, y que con la marcha se llegue a un fin. Hoy justamente va a entrar en el Congreso el proyecto de ley para ser debatido por 7ª vez, así que la marcha tiene sus frutos, y mediante las fotografías es para que la gente vea que realmente hacemos cosas y que queremos el derecho. Bueno, entonces voy a volver con Margarita para preguntarle, en Costa Rica estamos en época electoral, ¿qué está trabajando la comunidad para alcanzar los derechos y que no se vuelva solamente un caballo de batalla de los candidatos a la presidencia, sino que realmente se legisle a favor de las mujeres? Muy bien, por aquí ya la cosa se convierte en política. Pero al comienzo nos dieron algunos datos interesantes, ¿no? Y en la parte central de la argumentación de la periodista, hablaba específicamente de algunos tipos de aborto, ¿no? Para casos de violación y para casos terapéuticos donde la madre no puede sostener el feto, ¿no? He visto que un grupo citó el caso de la señora en El Salvador ocurrido en el 2017, no, en el 2007, ¿no? Esa señora fue apresada porque tuvo un aborto espontáneo, pero se la tildó de asesina, ¿no? Y estuvo presa durante 10 años. En el 2018 sale de la cárcel y ella se convierte en una especie de símbolo de la lucha contra el aborto en casos terapéuticos y también en casos de violación sexual, ¿no? Obviamente. Me parece que ya todos ustedes tienen una postura ya establecida. El tema que estamos revisando tiene que ver específicamente con el aborto para casos de violación sexual. Claro, esta fuente, las 3 mujeres que están aquí, son mujeres que están involucradas con los movimientos feministas y por eso se entiende que también su mismo argumento, su misma forma de argumentar es similar. Claro, en el caso de la señora de Costa Rica, ella sí promovió no solamente el aborto libre, sino precisó algo puntual, ¿no? El aborto para niñas, para mujeres violadas, para mujeres que no pueden gestar o para mujeres que tienen algún problema de salud, ¿no? Que esos abortos se legalicen y no sean condicionados por ninguna ley. Como ustedes saben, bueno, esto es del 2018, ahora, 22, en Latinoamérica hay países como Argentina, Uruguay, Ecuador, México, muy pronto Chile, que ya legalizaron el aborto, pero el aborto libre, ojo, el aborto libre, ¿no? También en Brasil ya se legalizó el aborto, ¿no? Hace un par de años, si no me equivoco, específicamente para casos de violación sexual. Aquí en el Perú no, todavía no se da, pero tampoco la ley es drástica como sí lo era en El Salvador, ¿no? Aquí en el Perú jamás ha habido una detención o una sanción a mujeres que han abortado, ¿no? Aquí en este caso, ¿no? En el caso de aborto clandestino, la ley, a pesar de que sanciona, la ley en ningún momento, bueno, según lo que yo he revisado, ¿no? En ningún momento ha sancionado a ninguna mujer que abortó. Sí sancionan a las personas que hacen abortar, ¿no? A ellos sí, médicos falsos, enfermeras, personas de mal vivir que crean un sinnúmero de establecimientos, ¿no? Engañando a las pacientes
Y muchas veces esos abortos que ellos generan, que ellos ejercen, terminan pues en el hospital, ¿no? El 75% de abortos en el Perú, o el 75% de mujeres que abortaban hasta el 2019, terminaban en el hospital, ¿no? Con una crisis séptica terrible. ¿Por qué? Porque no es, pues, ¿no? Cuando ustedes van o cuando vamos a un lugar que nos recomiendan, pero que no es una clínica, que no es un hospital y encima nos atiende alguien que no es ni siquiera médico, entonces corremos muchos riesgos, ¿no? En este caso las mujeres corren demasiados riesgos. Bien, ¿no? Claro, bueno, hemos visto la postura abierta, ¿no?, de estas señoras, cosa que también se respeta. Ellas viven en una sociedad también muy machista. Como ya les dije, en Argentina ya se aceptó, por eso la señorita que estaba hablando desde la Argentina decía que a partir de la movilización en el Congreso argentino habían revisado la ley. Estaban hablando del gobierno, del último año de gobierno ¿cómo se llama este señor? Del anterior presidente, de Fernández. Fernández es el actual, el anterior presidente era Macri. ¿No? Durante el último año de gobierno de Macri se elevó la propuesta de ley, pero se negó. Y cuando ingresa ya Fernández al gobierno, con este señor, se vuelve a revisar la ley y se aprueba en diciembre del 2020. Claro, diciembre del 2020, ¿no? Se aprueba la ley. Con COVID y todo, se aprobó la ley. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? La sesión es esta: el texto argumentativo, ejercicio de transferencia. El logro de la sesión: al finalizar la sesión, el estudiante redacta la versión borrador de un texto argumentativo a partir del esquema de producción elaborado previamente. ¿Cuál es la situación problemática? María es una adolescente de 16 años, embarazada producto de una violación. A pesar de su corta edad, ella está segura de que no desea tener un bebé en esas condiciones. Así como María, en el Perú existen muchos casos de mujeres menores y adultas que se enfrentan a esta situación. Por eso, y porque existe una ley que penaliza el aborto, muchas mujeres optan por la práctica del aborto clandestino. Frente a esta situación, ¿estás de acuerdo con la práctica del aborto en casos de violación sexual? Cada grupo tiene su postura y eso se respeta, pero es importante que esa postura la sepan argumentar y también la sepan fundamentar. Recuerden, los fundamentos son fundamentales, pues, ¿no? Los fundamentos son básicos. Si ustedes no tienen información seleccionada, datos seleccionados para, en este caso, el párrafo, el argumento por generalización, entonces van a tener problemas. El formato es este, ¿no? Ahí hay hay una imagen muy lúdica, a favor, en contra. Bueno, en este caso el aborto para casos de violación sexual, ejercicio de transferencia, versión borrador, a partir del esquema de producción elaborado en la sesión anterior, redacta la versión borrador de tu texto argumentativo. Aborto en casos de violación, derecho o asesinato. Muy bien, aquí, tomando en cuenta que el esquema ya está, aquí vamos a redactar ya el párrafo de inicio en 3 partes. Vamos a dividir el párrafo de inicio en 3 partes. Primero, el contexto, ¿no? El contexto problemático junto con las evidencias. Luego, la controversia junto con la tesis. Y al final, la anticipación, ¿no? En 3 partes. ¿Para qué? Para que ustedes vayan midiendo más o menos la secuencia. Luego, en el desarrollo 1, argumento por generalización, primero propondremos la oración en la cual se presenta la tesis más el argumento, luego el caso 1 con sus fundamentos, luego el caso 2 también con sus fundamentos. No se olviden. Y al final el cierre, en donde se ratificará pues la idea inicial, ¿no? La tesis más el argumento. Estos 2 párrafos vamos a trabajarlos hoy día, pero antes vamos a retornar un poco hacia atrás. Vamos a retornar un poco hacia atrás a la página 55, ¿no? Vamos a la página 55, estrategia argumentativa por generalización. Recordemos,
En este modelo que revisamos la sesión pasada, un poquito apurados porque se nos fue muy rápido el tiempo, el tema, ¿no? El título de este párrafo era Actitudes de la comunidad transexual, moralidad o degradación. La controversia implícita considera que es adecuado que la sociedad peruana se muestre permisiva en relación con las actitudes expuestas por la comunidad transexual en los diferentes ámbitos del quehacer humano. Entonces, la tesis acá, yo digo no, no se debe aceptar que la sociedad ampare dichas situaciones, puesto que ello puede ser tomado como degradante e incitar a la violencia. Porque en el Perú hay mucha gente violenta, mucho machismo, mucho homofóbico. Entonces, para no tener personas transexuales maltratadas, violentadas, entonces qué mejor siempre se trate de ordenar, ¿no? Ordenar, organizar la vida personal de cada uno, no importa su orientación sexual, ¿no? Pero esas actitudes, por ejemplo, deben ser privadas, tanto de los heterosexuales como de los homosexuales. Muy bien, esa es la idea, ¿no? Aquí no hay una idea homofóbica ni nada, sino más un resguardo o el resguardo del bienestar de esas personas. Pero el argumento es puntual. No, no estoy de acuerdo, puesto que ello puede ser tomado como degradante e incitar a la violencia. Aquí este argumento es un argumento en donde se sugiere que hay violencia de por medio, ¿no? Cuando los transexuales quieren realizar su vida de manera libre, sin tomar en cuenta el contexto en el cual se desarrollan, siempre habrá violencia. Entonces, yo ubico aquí 3 contextos, 3 países, 3 casos. Caso Brasil, caso Argentina, caso Perú. Y en cada uno de estos casos yo voy a precisar 2 ideas, pero esas ideas van a estar fundamentadas en un párrafo teórico, en un párrafo técnico, en un párrafo científico. Primero he revisado una fuente, ¿no? La fuente del diario El País de España, de diciembre del 2017, aquí está el link, y en esa fuente se establece este estudio, ¿no? Aquí es un estudio que se hace sobre el tema que ocurre en Brasil. Entonces, a partir de la lectura de este párrafo, yo infiero las 2 ideas terciarias que me piden. En Brasil, este es un país con más transexuales asesinados, y también es un país donde la discriminación y la exclusión social van en aumento. Ya, muy bien. Entonces ya tengo el párrafo ahí, el que voy a utilizar luego para redactar mi párrafo. En Argentina, igual, aumento de crímenes y ataques de odio en 2018, ahí está mi párrafo, tomado de la revista Presentes LGTB, febrero de 2019, aquí está el link. Y también el dato terciario 2, aumento de crímenes y ataques de odio en 2019. Y también tengo aquí mi párrafo seleccionado, la fuente es la misma de la anterior, Presentes, febrero de 2019, ahí está el link. En el Perú, también aquí tengo mi párrafo, y de este párrafo infiero discriminación e intolerancia de personas transexuales, y del segundo párrafo leo el párrafo e infiero dificultades en cuanto al cambio de nombre y de género. Y ahí tengo mi esquema. Mi esquema debe ser limpio, no debe tener nada de argumentos, nada. Recuérdenlo, los esquemas no deben tener oraciones ni explicaciones ni nada, solo ideas generales. Y claro, en las pestañas, ahí sí colocaremos los datos ya extraídos de las fuentes, los datos que han seleccionado de las fuentes, ¿para qué? Para hacer su párrafo. Y al final, en el cierre, repetimos la idea inicial, parafraseamos la idea inicial. En síntesis, se deben limitar las actitudes extremas de los transexuales en el ámbito urbano porque ello puede generar violencia y más discriminación. ¿He comprobado mi argumento? Este argumento lo estoy comprobando con estos datos, con estas ideas que estoy colocando aquí y con la información seleccionada. Sí, lo estoy comprobando. Estoy comprobando que este argumento es cierto, ¿no? Entonces, estas ideas en los argumentos por generalización, no olviden, las ideas y los textos seleccionados tienen que comprobar y ratificar el argumento.
No solo coloco datos por colocarlos. No solo ubico párrafos de informativos por colocar cualquier cosa. No. Tengo que estar seguro que esos datos y que esa información refuerzan, validan mi argumento. ¿Por qué? Porque cuando yo empiece a redactar, ¿no? Cuando empiece a redactar, claramente voy a notar, cuando empiece a citar, cuando empiece a parafrasear, se va a notar claramente si es que estoy validando el argumento o si simplemente estoy diciendo cualquier cosa. Ejemplo, y aquí leemos el párrafo, tomando en cuenta el argumento por generalización, vamos a leer el párrafo correspondiente a este esquema. Claro, ustedes solamente tienen 2 casos. Aquí yo propuse 3 para que tengan una noción más clara, sobre todo de cómo presentar los contextos. Vámonos acá. Para empezar, o en primer lugar, o primero. Propongo la tesis, igual que aquí arriba. Aquí dije no, pero aquí ya convierto todo en oraciones. Para empezar, considero que no debe permitirse cierto tipo de actos por parte de los transexuales. ¿Por qué? Porque, o puesto que, o pues, ello puede tomarse como degradante e incitar a la violencia. En este caso preciso, Brasil es uno de los países de Latinoamérica en el cual la violencia en contra de los grupos trans se ha generalizado. Este país es, desde el 2015, la nación en la cual más transexuales se asesinan en todo el mundo. Y aunque el triste honor se deba en parte al enorme tamaño de su territorio y población, lo alarmante es que cada vez se mata más. Según el grupo gay de Bahía, en 2016 fueron asesinados 144 transexuales, un 22% más que en 2015, pero menos que en 2017, año en el que ocurrieron 183 asesinatos. Entonces, esta es la primera parte, ¿no?, que hace referencia a mi dato terciario 1, país con más transexuales asesinados. ¿Dónde está ese material? Acá. Leemos aquí. En realidad es que Brasil es desde el 2015 el país donde más transexuales se asesinan en todo el mundo, y aunque el triste honor se debe en parte al enorme tamaño de su territorio, etc. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estoy haciendo aquí? He sacado algunas palabras que no benefician a mi párrafo, he parafraseado algunas y he actualizado los verbos. Ya, he actualizado los verbos. Los estoy utilizando en pasado. Algunos verbos los estoy utilizando en pasado, ya no en presente. También eso es importante. Cuando nosotros tenemos una fuente, un conjunto de datos que seleccionamos, y ahí hay algunos verbos que están en presente en esa época, nosotros en esta época tenemos que convertirlos en tiempo pasado, conjugarlos en tiempo pasado, porque aquí se está citando 2015, 2017, 2018. Hay que tener cuidado con ello. Muy bien, entonces presento la primera idea terciaria con esta información que está en mi párrafo. Y luego agrego la segunda idea terciaria, que dice discriminación y exclusión social. Por otro lado, para aquellos que tratan de llevar una vida normal, la discriminación es tan salvaje que según la Orden de Abogados de Brasil, el 82% abandona los estudios, lo que les marca toda la vida. Una vez que yo termino de citar mis 2 datos terciarios, abro paréntesis y coloco la fuente y el año. Nada más. La fuente y el año. ¿Dónde están esos datos? Aquí. El país, diciembre de 2017. Ya no necesito el mes. Solo necesito la fuente y el año. Nada más. ¿Ya? ¿Eso para qué? Para evitar que cualquier persona que lea su texto diga, esto es plagio. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos proponiendo aquí de manera breve una referencia. Entonces, esto ya no es plagio, ¿no? Estamos parafraseando información y estamos anotando al final la referencia breve. Entonces, ya no es plagio. Primer contexto, ya lo presentamos. Segundo contexto. Otro contexto que es necesario resaltar en relación con lo planteado es Argentina. Punto. Observen, ¿eh?, cómo presento los contextos de manera independiente en una oración. No confundo el contexto con las ideas que luego voy a utilizar. No, el contexto es independiente. No se olviden. A ver, por aquí alguien me pregunta algo. Ah, claro, pues Cristian, aquí no vamos a hacer eso jamás. No, jamás.
Recuerden, por eso es importantísimo que desde ya aprendan a citar. En los argumentos, por generalización, la cita no es APA, la cita es parafraseada. Eso entiéndanlo. Aquí, en los argumentos por generalización, no se utilizan datos entre comillas. Cuando encontramos datos entre comillas, ¿qué hacemos? Lo parafraseamos todo. Parafraseamos el dato entre comillas con el fin de que no haya nada entre comillas. Nada. ¿Por qué? Porque estamos argumentando. Es como si nosotros estuviéramos contando una historia desde nuestra propia perspectiva. Y por eso no necesitamos andar citando, pero mira, esto lo dijo y entre comillas. No, podemos citar de manera informal, sí, porque el argumento o el texto argumentativo es un texto no científico, sino es un texto coloquial, ¿no? Es un texto coloquial, dialógico. Entonces, por ello también ya les voy adelantando. Otro contexto que es necesario resaltar en relación a lo planteado es Argentina. Punto. En efecto, 67 personas murieron en 2018 como consecuencia de crímenes de odio basados en la identidad sexual y falta de acceso a derechos básicos. La mayoría de las víctimas fueron mujeres trans. La cifra surge del informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en articulación con la Federación Argentina LGBT. En este caso, 11 mujeres trans y 6 varones cis gay fueron asesinados, mientras que 43 mujeres trans murieron por ausencia y o abandono estatal. Según dicho informe, se reveló que ocurrieron 7 suicidios, 5 de mujeres trans, un varón gay y una lesbiana. Todo este dato, ¿qué refuerza? ¿Qué evidencia? Mi idea terciaria 1, aumento de crímenes y ataques de odio en 2018. ¿Dónde está este dato? Acá, pues, miren, ahí está. ¿Qué hice? Lo coloqué abajo y simplemente empecé a parafrasear, a presentar de manera adecuada los datos, para que no parezca que solamente es un copia y pega. No, esto no es un copia y pega. Esto es utilizar los datos científicos o técnicos con el fin de acomodarlos, amoldarlos, ¿no? Amoldarlos a nuestro texto. Y claro, al final citamos, lamentablemente, otra vez, dato terciario 2. A ver, por aquí me dice Cristian, ¿y si es una página web? La página web tiene nombre. Tiene nombre, toda página web tiene nombre, así que no se preocupen, colocan simplemente el nombre de la página web más el año de publicación del texto. Lamentablemente, el 2019 empezó también con violencia para las personas LGBTI+, desde la agencia, LGTB+. Desde la agencia presente se informó acerca de al menos 10 ataques de odio y 2 travesticidios. Además, las organizaciones travestis y trans que recolectan datos aseguran que en los primeros 40 días del año en mención hubo al menos 14 travesticidios sociales, es decir, travestis y trans que murieron víctimas de la exclusión social y la falta de acceso a derechos básicos como salud. Muchas fallecen de enfermedades que se pueden tratar, educación, trabajo, vivienda. Y al final, como estos dos datos, estos dos párrafos los extraje de la misma fuente, ¿qué hago? Al final coloco presentes -2019. ¿Para qué? Como ya les dije, para evitar que cualquier persona diga, estás plagiando, ¿no? Entonces, cuando ven esto, van a decir, ah, muy bien, este es un argumento académico. Claro, este es un argumento académico, ¿no? Por último, Perú es otro de los países en los cuales se evidencia este tipo de cuestionamiento regido por la brutalidad. Nada más, presento el contexto en una oración y luego cito. En nuestro país, ser transexual es un drama debido a que hay tanta discriminación e intolerancia que conlleva hasta suicidios. En relación a esta parte, Liurka Otsuka, abogada del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, sostiene que la mayoría de veces las agresiones nacen de los propios familiares debido a que muchas veces los encierran, los insultan, los golpean, los acosan, hasta que deciden suicidarse antes de continuar asimilando esta forma de sufrimientos, ¿no? Sin colocar punto y seguido, ¿qué hago? Abro paréntesis y coloco la fuente Pronsex, 2015, punto. Recuerden, las paráfrasis
el punto va después de la referencia breve. En este caso, esta referencia es una referencia breve informal. ¿Por qué? Porque no hay número de página. En síntesis, se deben limitar las actitudes extremas de los transexuales en el ámbito urbano porque ello puede generar violencia y más discriminación. ¿Se ha comprobado este argumento? Sí. Si se dan cuenta, en estos 3 países donde hemos citado información o evidencias, se está comprobando que sí, pues, ¿no? Que sí, que los transexuales deben tener más cuidado en cuanto a la exposición que hacen de sus cualidades, ¿no? De sus cualidades humanas. Bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que yo manejé acá. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Algo similar. Como ya tienen sus esquemas, primero dense cuenta, bueno, les hice comentarios en el Canvas en cuanto a las ideas. ¿No? Aquellos alumnos que ya tienen todo listo y tienen también sus fuentes aquí, sus pestañas, con la información ya seleccionada, ¿qué hacen? ¿Qué vamos a hacer? Pasamos acá. Ah, perdón, pero también les toca el párrafo de inicio, ¿no? En el párrafo de inicio la cosa es más simple, ¿no? Recordemos aquí en la página 51, ¿no? Este párrafo ya lo hemos revisado la sesión pasada, pero vamos a volverlo a dar una mirada. Este es el esquema. Este esquema es muy similar al que ustedes tienen ahorita. ¿Cómo empezamos la redacción del párrafo de inicio? Siempre lo empezamos con un circunstancial de tiempo o de lugar. ¿Qué significa esto? Que puedo decir en la actualidad, actualmente, en el presente siglo, en nuestro país, en el Perú, en este país, en esta nación, y luego empiezo. ¿Qué hago primero? Presento el problema general. ¿Cuál es el problema general? Vamos abajo. ¿Cuál es el problema general aquí? La degradación moral de la sociedad. ¿Cómo podemos presentar esta idea? Desde hace algunos años, ¿no? El Perú tiene un problema grave relacionado con la degradación moral de la sociedad, por ejemplo. Y vamos presentando, ¿no? Este es un problema que debe solucionarse, ¿no? Rápidamente. A ver, vamos a escribir acá, ¿ya? Vamos a escribir acá, porque no me gusta, a veces se habla mejor escribiendo, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Porque esto es muy simple. Esta parte es muy simple. El párrafo de inicio es recontra simple. Entonces, nosotros podemos decir, desde hace 20 años, ¿no? Desde hace 20 años, para poner un tope, un inicios del siglo XXI, desde hace 20 años, en el país, se observa que la degradación moral de la sociedad es un problema que le atañe a todos en general. Dicho, ¿no? Y por aquí hacemos lo mismo que ya sabemos hacer, ¿no? A ver, vamos a colocar aquí en negro. Ya. Desde hace 20 años en el país se observa que la degradación moral de la sociedad es un problema que le atañe a todos en general. Dicha situación o dicho contexto, ¿no? Dicho contexto ha sido o se generó, dicho contexto, se generó debido a diversas situaciones y acciones que es necesario analizar. Primero, coma, miren, necesitamos siempre de una oración que nos ayude a presentar las evidencias, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, siempre necesitamos una oración que nos ayude a presentar las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Aquí están. La corrupción de funcionarios públicos, el maltrato infantil. Entonces, desde hace 20 años, en el país se observa que la degradación moral de la sociedad es un problema que le atañe a todos en general. Dicho contexto se generó debido a diversas situaciones y acciones que es necesario analizar. Primero, ya me olvidé, la corrupción de funcionarios públicos,
Ya, entonces, primero, la corrupción de funcionarios públicos, ¿no?, refleja la calidad de políticos que supuestamente luchan contra luchan contra el cuestionamiento referido. En este caso, luchan contra la degradación moral. Ya. Entonces, dicho contexto se generó debido a diversas situaciones y acciones que es necesario analizar. Primero, la corrupción de funcionarios públicos refleja la calidad de políticos que supuestamente luchan contra el cuestionamiento referido o contra la problemática o contra, bueno, para no repetir problema, contra la problemática referida. Como ya tenemos la experiencia de los textos más ortodoxos del correo y del informe, esto les va a parecer muy simple. ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a tener más libertad, pero siempre no dejemos de lado lo que ya hicimos antes. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho antes, ¿para qué ha servido? Para reforzar nuestra pausa, para reforzar nuestro orden al escribir, ¿no? Lo que hemos hecho, que casi a algunos les ha causado, pues, un trauma terrible, ¿no? Y hay otros grupos que sí lo han trabajado muy bien, ¿no? Eso sirve para reforzar las capacidades léxicas y fonéticas y también las capacidades sintácticas para tener ya una pausa establecida cuando dialogamos, cuando, en este caso, conversamos o argumentamos. Entonces, primero, la corrupción de funcionarios públicos refleja la calidad de políticos que supuestamente luchan contra la problemática referida. Por otro lado, ¿no?, utilizamos aquí el conector de secuencia, ¿no? Por otro lado, ¿cuál es la segunda? El maltrato infantil. Por otro lado, el maltrato infantil que se da en diferentes regiones del país sin ningún tipo de control, ¿no?, es la muestra más clara de la incapacidad de un porcentaje amplio de peruanos. Ya, entonces, por otro lado, el maltrato infantil que se da en diferentes regiones del país sin ningún tipo de control. De aquí yo resalto el verbo es. Este es un verbo copulativo, ¿no? Y aquí este verbo es un verbo transitivo. Siempre ubiquemos un verbo base. Primero, la corrupción de funcionarios públicos refleja, ¿qué refleja? La calidad de políticos que supuestamente luchan contra la problemática referida. Por otro lado, el maltrato infantil que se da en diferentes regiones del país sin ningún tipo de control es la muestra más clara de la incapacidad de un porcentaje amplio de peruanos para asumir la paternidad de modo coherente, ¿no? De modo coherente o de modo adecuado. La paternidad y la maternidad, ¿no? Para precisar, porque algunos dirán, no, pero los padres no solo tienen la culpa, también las madres. Claro, pero claro, el concepto paternidad abarca tanto a madres como a padres, pero podemos dividir aquí. Aquí sí no hay problema, ¿no? Aquí sí estamos generando inclusión. Es la muestra más clara de la incapacidad de un porcentaje amplio de peruanos para asumir la paternidad y la maternidad de modo coherente. Por último, ¿cuál es el último detonante aquí, la última evidencia? La violencia contra la mujer. Ya, por último, tienen que darse cuenta, no se olviden, ¿eh? No se olviden cómo voy yo proponiendo las ideas.
porque luego ustedes van a trabajar esto solos, sobre todo en la TA2. Por último, la violencia contra la mujer, ¿no?, representa el más bajo, o en todo caso, el más alto grado de criminalidad y bestialidad que una sociedad puede asumir sin ningún tipo de, limitación. Claro, porque aquí nadie hace nada. Punto. Por último, la violencia contra la mujer representa, verbo transitivo, representa el más alto grado de criminalidad y bestialidad que una sociedad puede asumir sin ningún tipo de limitación. Muy bien, entonces ya tengo mi parte 1, ya tengo el contexto, ¿no? Ya tengo el contexto. ¿Qué falta? Falta lo demás. Y lo demás está fácil, ¿no? Presentar la controversia, la tesis, es muy simple. Ya, eso lo hacen ustedes. Ya, copien esta primera parte. Ojo, esta primera parte sirve tanto si están de acuerdo como si están en contra. Ya, esta primera parte les va a servir tanto para aquellos que están de acuerdo con el aborto para casos de violación sexual, como para aquellos que están en contra. Ya, por ese lado ni se preocupen. Ya, entonces, copian esta parte y luego pasan a presentar lo que ya está en el esquema. La controversia, la tesis, la anticipación. La anticipación prácticamente la van a presentar tal como está. Pero la tesis, la controversia y la tesis no. Recuerden el modelo de arriba, ¿no? Recordemos el modelo de acá. ¿Cómo presentamos aquí en este modelo la tesis? Ante dicho contexto, ante dicha situación, ante la situación referida, ¿no?, ante la desastrosa situación que vivimos, es fundamental responder la siguiente interrogante, es esencial responder la siguiente pregunta, etc. Y colocan ahí la pregunta. Y luego, tomando en cuenta, o de acuerdo con mi criterio, en relación a mi criterio, o en relación con mi criterio, en relación con mi punto de vista, de acuerdo con mi punto de vista, y simplemente aquí colocan la tesis. Considero que sí o que no, nada más, no expliquen nada, ¿no? Eso ustedes ya lo saben. Y luego la anticipación. Entonces, el párrafo de inicio, ¿no?, la introducción prácticamente ya está. Luego ustedes, ¿qué van a hacer? El desarrollo, ¿no? Y solamente van a hacer el desarrollo del párrafo del argumento por generalización. Así como ya les mostré el formato, ¿no?, el modelo. Muy bien, vámonos a sala. Ustedes son aquí el grupo 32665. Y al grupo 32665, ustedes son en total 15 grupos. Ah, está muy bien. Entonces les comparto pantalla y nos vamos a sala. Vamos a trabajar de manera ordenada, con el mismo tipo de letra, Arial 11, espacio y medio, no se olviden. Ya está. Ya está. Conforme van avanzando, ante cualquier duda me llaman. ¿Ya? Me llaman, pero tienen que ya tener una muestra, ¿no? Tienen que ya tener algo redactado. No me llamen si no tienen nada redactado. ¿Ya? Eso es fundamental. Entonces, párrafo de inicio, ya empezamos con el contexto. Falta la presentación de la controversia y la tesis, y la anticipación, que prácticamente ya está. Luego, presentamos el argumento, la tesis más el argumento en una oración, luego el contexto en otra oración, y los fundamentos, así como en el modelo que hemos revisado. El caso 2, también presentamos el contexto, los fundamentos, y al final, la tesis más el argumento iniciales, los vuelvo a ratificar en el cierre. Eso ya ustedes lo saben. También, Efraín, se pueden utilizar noticias, se pueden utilizar tesis, se pueden utilizar revistas indizadas. Si la información es verídica, utilicen esos datos, pero si es una página web en donde hay muchos errores,
no utilicen datos de páginas web donde hay errores de presentación, de tildación, etc. ¿Ya? Muy bien, vámonos a sala. A ver, vámonos a sala, ya les compartí. La entrega va a ser hasta mañana, igual hasta mañana a la medianoche, ¿ya? No se olviden. Esto para que tengan tiempo de ir meditando, de ir agregando los datos que de repente pueden mejorar, pueden cambiar, ¿ya? A ver, entonces aquí vamos a programar hasta el día de mañana. ¿Dónde estamos? Acá. Yo me imagino que este tema ustedes, como ya lo han revisado el ciclo anterior, este tema para ustedes es recontra simple. Yo me imagino eso, ¿ah? ¿No? Y seguramente esta unidad van a tener notas altísimas, cosa que está muy bien, ¿ah? Entonces, vámonos a sala. Ahora sí, vámonos a sala. Profesor, ¿se encuentra? Sí, te escucho. Correspondiente a los argumentos, ¿es un argumento nada más que debemos hacer o son dos argumentos? No, en el párrafo que estamos redactando ahorita, que es el argumento por generalización, solamente vamos a utilizar un argumento. Ya, solamente uno. Claro, argumento. Claro, solo se utiliza un argumento. Un argumento por párrafo, recuérdenlo. No podemos utilizar dos. Ya está bien. Ya, claro. Profesor. Sí, te escucho. Buenas noches. Tenemos una infiltrada en nuestro grupo y creo que hace caso omiso a lo que le tenemos de comunicarnos con él. A ver, ¿de qué sala son? Soy sala 11 y hay un Bruno Iván Zabaleta Concha.
que no es de nuestro grupo. Abraham Zúñiga. Ah, no, Bruno. Bruno. Bruno Por si acaso. Zavala. Sí, ya No, se pero quitó. ya salió. Sí, ok, ya. Ya salió. Creo que se ha confundido del grupo. Bueno, Creo que ojalá. ya se dio cuenta. A ver, jóvenes, ingresen a sus salas. Recuerden, el número de su drive hace referencia al número de su grupo. No se confundan de sala. Ahora, si están trabajando de modo individual, también podemos ver la posibilidad de que trabajen, de que formen un grupo. Dime, Claudia, te escucho. Profesor, buenas noches. Lo estábamos llamando a nuestra sala 1 para que nos pueda indicar si hay alguna observación en el trabajo, porque tanto en el Canvas como en el Drive no tenemos alguna observación. No. Bueno, a todos les he colocado alguna sugerencia o la frase, está bien. Y tienen que ingresar al Canvas, recuerden, por, ¿cómo era el acceso? Detalles de entrega. Detalles de entrega, comentarios. Detalles de entrega, comentarios. Comentarios de ejercicio. A ver, revisen bien. Pero igual, sí, igual, no es necesario ni que revisen, porque ya, ahorita que hemos revisado nuevamente el formato, seguramente ya se dieron cuenta si todo está bien, o de repente hay algo mal. Ya, yo les diría aquí que les faltan las pestañas con la información. No tienen la información. Entonces, quiero que aparezca su información en las pestañas al lado derecho. ¿Qué datos van a utilizar en la redacción de su párrafo de desarrollo? ¿No? Eso les falta. Claro, eso no les dije en el Canvas porque ahí solamente se observan las ideas. Pero aquí ya en su Drive se observa que no tienen las pestañas, ¿no? Entonces ubiquen la información en cada una de esas ideas que ya colocaron. Al costadito ubiquen la pestaña con el párrafo que van a utilizar en la redacción del argumento por generalización. Eso específicamente les faltaría. El resto está bien. El resto está bien. Los casos están muy bien precisados, ¿no? El argumento es muy claro. Las ideas están bien, pero ahora sí, ubiquen la información. Perfecto, profesor, gracias. Sí, muy bien.
Profesor, una pregunta. Buenas noches. Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, te escucho. Ok, sí, es que no, la parte donde vamos a desarrollar, donde dice tesis, argumento, hay dos que usted nos dijo que colocáramos, ¿no? Dos argumentos, o sea, dos... No. Son dos argumentos los que vamos a trabajar. ¿Por qué?
porque primero es el argumento por generalización y el segundo párrafo de desarrollo es el argumento por definición. Solamente utilizamos el de generalización. Claro, aquí utilizamos un argumento. Y la próxima sesión vamos a utilizar el segundo argumento que ya seleccionaron. Ah, ok, ahora sí entiendo, porque nosotros la semana pasada seleccionamos dos. Claro, está bien. Son dos argumentos que tienen que seleccionar, uno para este esquema, para este párrafo, y el otro para el siguiente párrafo que vamos a trabajar la sesión que viene, porque son dos párrafos de desarrollo. Recuerden, este es el desarrollo 1. Argumento por generalización. El párrafo de desarrollo 2 es argumento por definición. Ah, ok. Y cada uno obviamente con los dos, como se dijo, ¿no? Dos casos. Claro, con un argumento diferente. Ya, ok, profesor. ¿Y el cierre también lo regeneramos? Claro, en el cierre se repite, se parafrasea la idea principal, la idea inicial, que es la tesis más el argumento. Sí. Ah, ok. Listo. Ya, profesor, entendí. Gracias, ahora sí. Sí. Ahora, ¿cómo descargo esto?
Profesor, una pregunta, profesor. Sí, te escucho. Hasta donde avancemos, hasta los cuadros que dejó de hacer, lo copiamos en el mismo formato, pero en qué punto, en el segundo punto ya, ¿no? Ah, me olvidé eso. Tienes mucha razón. Sí, en el mismo formato copiamos desde el título, párrafo de inicio y el desarrollo 1, nada más. Lo copiamos y lo ubicamos en la página 3 del formato que les compartí el lunes por anuncios. Hay solamente los cuadros, nada más, lo que estamos haciendo ahorita nomás. Sí, nada más. Párrafo de inicio y desarrollo 1, nada más. Y eso lo publican hasta mañana a la medianoche. Junto con el esquema, ¿no, profesor? Que también ya está. Claro, el esquema también lo podrían copiar, ¿no? No hay problema porque también les pide esquema otra vez, ¿no? Sí, también lo podrían volver a copiar, pero el eje en esta actividad sería el texto, ¿no? El texto que están redactando. Ya, profesor. Ah, este no es bien. Buena científica. Es una científica. Profesor, disculpe, eso se entrega hasta mañana, ¿verdad? Sí, lo van a poder entregar hasta mañana a la medianoche. Ok, profesor. Gracias. Muy bien.